La primera charla de esta tarde correrá a cargo de los profesores Pedro Nel Pacheco y Sandra Vergara. Está titulada Experiencia, recurso educativo digital innovador interactivo para la enseñanza de la estadística. El profesor Pedro Nel Pacheco es estadístico, magíster en enseñanza de las ciencias exactas y naturales. Tiene experiencia en docencia e investigación en educación con apoyos tecnológicos y ha trabajado en proyectos de virtualización de cursos de probabilidad estadística y diseño de experimentos. Obtuvo las distinciones Docencia Excepcional en 1998 y Docencia Meritoria en el 2013. Por su parte, la profesora Sandra Vergara Cardoso es formada en licenciatura en Matemáticas y Física por la Universidad del Tolima de Colombia en el año 1994, con especialización en Estadística por la misma universidad en el año 1999 y con maestría y doctorado en Agronomía en el área de Estadística y Experimentación Agronómica por la Escuela Superior de Agricultura Luis de Queiroz de la Universidad de Sao Paulo. Actualmente es docente de dedicación exclusiva en el cargo de profesora asociada de la Universidad Nacional de Colombia, Departamento de Estadística. Les doy la bienvenida a los profesores Pedro Nel Pacheco y Sandra Vergara. Buenas tardes, gracias. Gracias a la profesora Sandra que me cedió la presentación de este trabajo. Les pido el favor que lo tomen como un postre y que, bueno, aprovechando que es la hora de la siesta, lo tomen relajadamente. Pues el tema en sí resulta de las mismas dificultades con que se ha venido presentando la enseñanza de la estadística, que tiene alguna similitud con las dificultades que se manejan con la enseñanza de la matemática. Los índices de pérdida académica en estas asignaturas son considerables en la universidad y también se sabe que tienen dificultades en otras instancias. El trabajo nuestro ha estado enfocado a la construcción de materiales de apoyo para la enseñanza de la estadística. Entendemos por material de apoyo elementos que ayudan al profesor a que algunos temas sean muy amenos o aclaren algunas dificultades o superen algunos obstáculos que se han detectado en los estudiantes. El curso lo hemos elaborado con el apoyo de la Dirección Nacional de Innovación Académica y ese curso constituye en el momento un estado piloto tanto para los cursos de probabilidad y estadística de la universidad como los cursos de bioestadística también, con algunas adecuaciones que hemos hecho para cada una de las asignaturas. Tiene el esquema como corriente de un curso con sus contenidos, con las ayudas que ya los expositores que nos antecedieron han mostrado. No todas, también nosotros estamos aprendiendo y este es parte del ejercicio de superar nuestra propia práctica. En este curso que tiene como docentes desarrolladores a la profesora Sandra junto conmigo y que tiene el apoyo y la financiación de la Dirección de Innovación Académica, pues hay un módulo
que hemos llamado motor de interactividad, que está incrustado dentro de ese curso. Y ese módulo responde a una inquietud de la teoría matemática que es muy bella en el desarrollo de la teoría estadística, pero que no es fácilmente asimilable por los estudiantes. Esa teoría, pues, en los escenarios, yo la he presentado en dos escenarios. Uno que son los estudiantes de pregrado y otra que son los estudiantes de la maestría de enseñanza de las ciencias. Los estudiantes de pregrado pues los abordo como lo que son realmente estudiantes con unas temáticas a aprender, pero a los estudiantes de la maestría de enseñanza los tengo que abordar como de una manera diferente. ¿Cuál es el supuesto con los estudiantes de la maestría de enseñanza? Que ellos ya saben la disciplina. Al tener ese supuesto de que ya saben la disciplina, el ejercicio que les propongo a ellos es que miren este trabajo como de una manera experimental en la que ellos hacen las veces de estudiantes, pero también de críticos conocedores. Ese es básicamente el escenario que quiero que ustedes hagan ahora. Que de alguna manera se sientan estudiantes, pero que de alguna manera también se sientan, como realmente lo son, en la capacidad de criticar y de proponer y de sugerir mejoras a este trabajo. Acaba de llegar mi directo colaborador o mis directos colaboradores, Santiago y Neliño. Santiago es el ingeniero de sistemas que ha puesto como todo el andamiaje técnico, y Neliño pues ha sido como el interventor directo desde la Dirección Nacional de Innovación Académica. Entonces, para que nos quede fácil, le pido el favor a Santiago de que me ayude ahí con el computador. Bueno, ¿está claro el escenario? Ustedes son mis estudiantes, pero entre comillas, porque también ya conocen el tema. La teoría matemática dice de una manera muy precisa que el promedio de una muestra tiene un comportamiento normal. ¿Cierto? Eso dice la teoría matemática. Y eso ustedes lo aprendieron en sus cursos de estadística, ¿verdad? ¿Cómo así que no? Sí, y entonces, si uno hace el ejercicio de preguntarle a los estudiantes qué entienden porque el promedio de la muestra se comporte normal, pues debería aparecer una imagen, una idea, un discurso. Y entonces, en ese ejercicio de preguntarle, no sé si alguien quiere responderme qué entiende porque el promedio de una muestra es normal. ¿No quieren responderme? Pero a lo mejor si cambio la pregunta, ¿qué entienden porque el promedio de las estaturas de los estudiantes varones de la Universidad Nacional es normal? ¿Me podrían responder algo? O bueno, ¿qué imagen se les viene a la cabeza? ¿Se le viene a la cabeza una campanita? La campana de Gauss, y ven ahí como la mayoría de los estudiantes en un centro, y ven que a través de 6 desviaciones estándar se cubre todo el rango. ¿Sí? Todo eso lo ven, ¿cierto? Pues cuando el obstáculo grande del problema que nosotros atacamos es que cuando cambiamos de estatura a promedio de estaturas, la cosa parece quedar en el vacío, y no debería quedar, pues si ya tenemos una imagen, la siguiente imagen debería salir casi que espontánea, ¿cierto? Y no sale tan espontánea. Ese es el obstáculo, ¿cómo se llamará ese obstáculo? El obstáculo de aprendizaje en que la teoría matemática, que es la que sustenta la inferencia estadística, no se entiende, y entonces
lo que se construye sobre esa teoría matemática termina como en unas recetas y en unos mecanismos muy sin sentido que la gente no aplica como con verdadera lógica. Bien, entonces esto que hemos construido se supone que va a resolver ese asunto. ¿Y cuánto me queda? Todas. Bueno, voy bien, ¿cierto? Entonces, miren lo que vamos a hacer con Santiago es un show, en vivo y en directo. ¿Cuál es el show? El show es que pensemos en esa población de estaturas de estudiantes de la Universidad Nacional, varones. ¿Por qué varones? ¿Por qué no femeninos? Igual, pues el ejercicio lo podemos hacer en cualquiera de los dos géneros o sexos. Y entonces lo que haríamos, lo que hace ¿cómo se llama? El motor de interactividad, es hacer simulaciones. Y ahí viene un poco la facilidad de la tecnología que antes no teníamos, de hacer simulaciones para ver qué pasa cada vez que genero muestras y con esa muestra hago la inferencia de los correspondientes parámetros del universo. Entonces, el problema es, no conocemos cuál es el verdadero promedio de estaturas de los estudiantes de la universidad. No conocemos cuál es la verdadera varianza que tienen esas estaturas. Y cuál es el mecanismo estadístico para acercarse a esos valores que no conocemos. ¿Cuáles? Muestras. Y entonces el motor de interactividad me dice, vamos a hacer el juego de tomar muestras. Y entonces, por ejemplo, Santiago escribió allí, vamos a simular muestras de tamaño 30. Pero ese parámetro del sistema es el que el estudiante o quien lo vaya a utilizar quiera hacerlo. Lo puede hacer desde muestras de tamaño 1 hasta muestras de tamaño el universo. Pero la idea es que en estadística una muestra relativamente pequeña serviría para inferir sin mayor riesgo los parámetros del universo. Después aparece un parámetro que se llama número de simulaciones. ¿Cuántas veces voy a hacer el ejercicio de obtener muestras de tamaño 30? Yo siempre en este momento tengo que decirle a ustedes como estudiantes que en la vida real uno no hace simulaciones. Uno lo que hace es una verdadera muestra, una sola. ¿Sí? Aquí el juego, la tecnología me permite hacer muchas muestras. ¿Y cuál es la intención? Mostrar que cada vez que hago la muestra, la situación tiene un comportamiento que varía, pero que a la larga, y es lo bello de las matemáticas, se deja modelar. Y al dejarse modelar, puedo cuantificar los riesgos de que me equivoque al hacer una inferencia estadística o al hacer una prueba de hipótesis. Entonces allí puso 10.000, pero hubieran podido ser 20.000 o 15.000 o 40.000. ¿Cuántas son las muestras posibles de un universo? Son infinitas, pero como no podemos acercarnos a ese infinito, lo único que podemos decir es vamos a hacer muchas, y ese muchas intenta decir que estamos en ese infinito teórico. ¿De qué distribución vamos a muestrear? Allí en la pestañita hay distintas opciones de simulación. Por facilidad lo vamos a hacer de la normal, pero si no lo hiciéramos de la normal, podríamos mostrar que la tendencia a la normalidad se da en cualquier caso. Y por eso están las otras opciones de simulación. ¿Con qué promedio? ¿Qué promedio de estatura tendrán los estudiantes varones de la Universidad Nacional? Unos 170 centímetros. ¿Con qué desviación estándar? Por ahí 20 centímetros. 20 centímetros. Eso,
bueno, 15. Fíjense que empieza a funcionar bien nuestro módulo. Sirve para jugar, sirve para imaginarse escenarios tanto de variabilidad grande como de variabilidad pequeña. Entonces, parte de la utilidad del módulo es esa. Simular de la normal me va a permitir mostrar un poquito acerca de la distribución T y de la distribución chi cuadrado. Si no simuláramos de la normal, ese comportamiento de la T y ese comportamiento de la chi cuadrado se desajusta un poco. Bueno, entonces le dice uno que genere y generó, ¿cuántas? 10.000 muestras. La primera columna da el promedio que esa muestra que cada una de esas muestras me hubiera arrojado. De manera que si yo hubiera sido el contratado para hacer el estudio y hubiera obtenido la muestra 1, habría dicho en mi informe que estimaría que los estudiantes varones de la Universidad Nacional tendrían una estatura promedio de 169 centímetros. ¿Cuál es la verdad? 170, fue con lo que generamos, ¿sí? No sé si se entiende el juego. Yo por un lado soy Dios, por otro lado soy un pobre humano que solo tengo el valor de la muestra, ¿sí? Ese es el juego, que en la vida real no se va a dar, pero que la teoría me permite afirmar que no voy a estar tan alejado de la verdad. Si no conozco la varianza, entonces estaría tentado a estimar la varianza o bien con la varianza de la muestra o bien con la varianza corregida o cuasivarianza de la muestra. Si yo dijera en mi informe que estimo que la variabilidad de las estaturas de los estudiantes es 208, lo estaría haciendo de forma sesgada. Y ahorita en el resumen contamos un poco por qué, y si digo que es 215, lo estaría haciendo de una manera que en la técnica estadística se llama insesgada. Después el simulador, el programa me permite calcular cuánto hubiera dado ese X barra si lo hubiera estandarizado. Recuerden que estandarizar es el proceso mediante el cual miro qué tan lejos está un valor de su media en términos de desviación estándar. Yo les digo a mis estudiantes que eso de estandarizar a mí me traumatizó desde el bachillerato. Mi valor estándar en inglés fue menos 2,5. Y entonces, ¿qué significa el menos 2,5? Que estaba lejos de la media por debajo, 2,5 desviaciones estándar de la corte que me tocó en inglés. Entonces aquí ese menos 0,3 dice que ese promedio está lejos de la verdad 3 décimas de error estándar o de varianza de o de desviación estándar de esos promedios. Pero como en la vida real no conozco la varianza, aparece el concepto de T, que es ese concepto que creó William Gosset, que por no poder publicar a nombre propio, lo hizo con el seudónimo del estudiante. Y de ahí el valor de la T. Ese valor de la T es equivalente al valor de la Z, solo que no estandarizo con el verdadero error, sino con el error aproximado. Bien, y finalmente una nueva columna que es la varianza o la cuasivarianza ajustada por una constante, que es la que teóricamente se deja ajustar a una chi cuadrada. En la pestaña de resumen, entonces para las 10.000 simulaciones que hicimos de muestras de tamaño 30, encontramos que el promedio de esas 10.000 simulaciones fue 169,9.
¿Cómo interpreto ese 169,9? Que yo espero que una muestra cualquiera me dé un valor de estatura de 169,9. ¿Por qué la teoría qué dice que debe dar? La teoría dice que debe dar 170. ¿Por qué me escaché en menos 0,037? Porque la población no es de 10.000, sino es infinita. Ahí es donde se produce el pequeño descache de la situación de simulación. ¿Cuánto es el error estándar que tengo o qué variabilidad tuvieron esos promedios? ¿Qué error estoy cometiendo cuando hago la inferencia con cualquiera de las medias? Estoy cometiendo un error de 2,74 si lo hago con los valores de las 10.000 simulaciones, porque si lo hago en forma teórica debería haber dado 2,739. Hay una diferencia de 4 milésimas. Solo para decir que algún cuidado hay que tener porque las simulaciones no son exactamente la teoría, pero se acercan mucho a la teoría. Con respecto a la varianza de la muestra dio 217, cuando lo esperado es que nos hubiera dado la verdadera varianza, que era 15 por 15, le pusimos desviación estándar 15, entonces ha debido ser 225. Ahí tenemos un escache por debajo de 7,9 y es que en la teoría se demuestra que la varianza muestral subestima la verdadera varianza. Si yo utilizo la varianza de cualquier muestra, si nos devolvemos a los datos, si utilizo la varianza de mi primera muestra hubiera estimado en 208 cuando el verdadero valor es 225, pero si utilizo la cuasi varianza me hubiera dado 215, que está un poco más cerca de ese valor. Eso en cuanto a los valores resumen. Vayamos rápidamente a los gráficos y aquí es donde aparece esa idea que les pedí que invocaran inicialmente. Si yo dibujo, si le hago un gráfico a todos esos 10.000 promedios que obtuve, tengo esta imagen. ¿Qué imagen es esta? La distribución normal. Y entonces, ¿cuál es la conclusión desde el punto de vista didáctico para los estudiantes? Que el promedio de las muestras, si considerara todos los promedios habidos y por haber que puedo hacer con muestras de tamaño 30 y los dibujara, me darían un comportamiento normal. ¿Cuál es su valor esperado? ¿Cuál es su centro? Pues el centro es el verdadero valor que tendría el universo. ¿Cuál es la enseñanza desde el punto de vista del uso de la estadística? Que yo esperaría que la muestra me dé un valor promedio muy cerquita de la verdad. ¿Todas las veces me va a dar un valor promedio muy cerquita de la verdad? No, hay unas veces que puedo estar muy escachado. Pero ¿qué tan probable es que esté muy escachado? Muy bajo. En últimas, si en una muestra, como le ocurre a los de las encuestas de opinión, se escachan, si la muestra la hicieron verdaderamente estadística, ¿de quién es la culpa? Del azar, porque es el azar el que hace que la muestra conforme. Y echarle la culpa al azar es muy bello. Yo digo en la casa que me llegué tarde por azar y es bellísimo. Bueno, si cuando estandarizo estos valores, lo que hago es un traslado de esta imagen a esta imagen, al cambiar la escala de la variable en unidades de desviación estándar, y esta imagen corresponde a esta en una nueva escala de valores estandarizados. Como no siempre puedo estandarizar, a veces me toca cuasi estandarizar, que es cuando no divido por la verdadera varianza, sino por la varianza estimada, y entonces me aparece esta distribución que es la que estima esta verdadera distribución, y esto fue lo que aportó Gosset a la inferencia estadística al hacer salir de este hecho teórico muy rígido a un hecho un poco más plausible, que era utilizar la varianza de la muestra y hacer la distribución T.
¿Qué va de aquí a aquí en términos de la inferencia? Que aquí las probabilidades están mucho más concentradas que aquí, de manera que aquí asumo un poco más de riesgo al hacer las inferencias. Con la varianza, el comportamiento de distribución de la varianza es un comportamiento asimétrico y esto me permite explicarle de una manera un poco más tangible a los estudiantes lo que significa pensar en la distribución chi cuadrado. Al pensar en la distribución chi cuadrado, estoy pensando entonces en el comportamiento de las varianzas o de las cuasivarianzas. Es equivalente porque si este numerador lo puedo obtener o bien con cuasivarianzas o bien con varianzas. Bueno, existe la posibilidad de cambiar el tamaño de muestra, subir el tamaño de muestra, por ejemplo, a 200 y volver a hacer la generación y hablar de una propiedad muy bella de la estadística, que es que entre más tamaño de muestra se tenga, ¿qué ocurre? Menor error en la inferencia. Y entonces, ¿qué significa tener menor error en la inferencia? Que ahora esta distribución es mucho más concentrada que la que tenía con tamaño 30. Pero es carreta decirles ahí, y entonces Santiago muy eficientemente dijo, comparemos las dos imágenes. Y entonces, al comparar las dos imágenes, es utilizar una opción del programa que se llama apilar gráficos, en los que puedo mirar qué pasó, qué va de haber simulado con 30 a ahora haber simulado con 200. Y al hacer el apilamiento, es decir, el montar una gráfica sobre otra, uno ve claramente, el verde era el comportamiento con 30 y el otro es el comportamiento con 200. Cuando yo hago una inferencia con las de 30, me puede haber dado esta con una cierta probabilidad alta, pero con 200 ya esta no me va a dar. Entonces voy a estar mucho más cerquita de la verdad. Y eso es una de las propiedades estadísticas que, consistencia, que entre más tamaño de muestra, más fácil, más acertada es la inferencia. Del mismo modo podemos ir por el comportamiento de la varianza o por el comportamiento de la distribución T. Muchas gracias. Hay otras funcionalidades que permite al estudiante jugar con la herramienta, como por ejemplo, tenemos que se puede definir los números de intervalos en cada gráfica, eso es un ejemplo. Para darse cuenta, en este caso, que cuando se tienen menos intervalos, entonces hay los rectángulos que intentan ajustarse al área de la curva, entonces se ven un poco menos desajustados. Pero si le subimos a esos intervalos, entonces vamos a ver una mejor representación. Aquí, por ejemplo, también el histograma que se está generando no es el histograma normal que conocemos, que es por medio de las alturas, sino por medio de las áreas. Eso es para que se pueda ajustar a las curvas de probabilidad que tienen la propiedad de que su área es 1. Y también otras herramientas para manejo de los gráficos, como por ejemplo poder alejar el gráfico o ajustarle las escalas, poder revisar cuáles son, cambiar el color o revisar cuáles son los datos que se han generado. Bueno, hay varias funcionalidades que se pueden aprovechar. Bueno, este módulo está inserto en el curso de bioestadística o de estadística, para que en el momento de ir a fundamentar la teoría de la inferencia, uno pueda hacer esta construcción que es la base matemática de esa inferencia.
De hecho, en la última clase que hice con mis estudiantes utilizando esta herramienta, habiendo hecho ya lo de intervalos de confianza, ya habiendo definido el concepto de confiabilidad, les pregunté, bueno, ¿y qué es entonces confiabilidad? Y como ocurre siempre en estos cursos de aprendizaje de estadística, el concepto todavía estaba muy flojo, entonces lo que los puse a hacer fue volverme a los datos, vayamos a la tabla de datos, pedirles que lo exportaran a Excel, que es una funcionalidad que tiene el programa, y en Excel que con cada muestra construyeran el intervalo de confianza. El intervalo de confianza, recuerden ustedes que es un valor que me da exactitud en la inferencia, porque intenta capturar la verdad, y entonces al hacer los múltiples intervalos de confianza, los puse a contar en cuántos intervalos se capturaba la verdad y en cuántos no. Y de acuerdo a la confiabilidad que le habíamos puesto al intervalo, coincidía la cantidad de valores que contenían el parámetro y los que no lo contenían. Por ejemplo, 95% de las muestras en el intervalo de confianza capturan el parámetro y 5% no. Ojalá no estemos en la muestra que no lo captura. Muchas gracias.